vigas y asentaron sus hojas, sus cerrojos y sus barras. Qué interesante que dice ahí, edificaron la puerta del pescado y dice, colocaron sus vigas y asentaron sus hojas, sus cerrojos y sus barras. Padre eterno, te damos gracias en el nombre de Jesús. Te pedimos que en este día tú nos hables, Dios mío, que en este día esta palabra entre a nuestro corazón, Señor, y que podamos fructificar a esta palabra, Dios mío, que es tu palabra, no una palabra de un hombre, Señor, sino lo que tú das, lo que tú hablas, Señor. Eso queremos recibir, eso queremos dar fruto a eso, bendito Dios. Abrimos nuestra mente y nuestro corazón a tu palabra en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Como le digo, hemos estado viendo la reedificación de la muralla y de las puertas de Jerusalén. Y esas puertas representa algo hermoso en nuestra vida. Cada una de ellas tiene un significado. Y vimos la puerta de las ovejas, que representaba cómo la oveja puede entrar y ser restaurada, cómo la oveja puede entrar por esa puerta y ser conocida por el pastor, ser restaurada en su alma y los beneficios que hay por tener esa puerta edificada. Y hoy queremos tocar lo que es la puerta del pescado. Y la puerta del pescado, cuando vemos en otras partes de las escrituras, podemos darnos cuenta que la puerta del pescado puede representar lo que es el evangelismo o el área de evangelismo dentro de la iglesia. El área de evangelismo es algo que todos somos llamados a evangelizar, todos somos llamados a declarar, a proclamar lo que Dios hizo en nuestra vida, pero no tanto eso, sino a proclamar el evangelio bendito del Señor. Cada uno de nosotros tiene un llamado de parte de Dios y sabemos que en algunos se mueve más esa área del evangelismo, pero creo que no hay nadie dentro del evangelio de Dios que pueda decir que él no es llamado a predicar el evangelio, él no es llamado a anunciar las buenas nuevas. Todos somos llamados a anunciar las buenas nuevas del Señor. Aún el mismo Señor Jesús vino a anunciar las buenas nuevas del reino. Él vino para traer libertad a los cautivos. Él vino para traer sanidad. Y cuando vemos que el Señor mismo predicó la palabra, que Él mismo habló, que Él mismo lo hizo, no solo en las sinagogas, sino que lo hizo fuera de las sinagogas, por donde Él caminaba, por donde Él iba. Él hablaba y enseñaba acerca del reino, y claro, Él enseñó de diferentes cosas, pero una de las cosas que tú y yo somos llamados a hacer como parte del pueblo de Dios, hablar del evangelio de Dios. Como te digo, quizás no quiere decir necesariamente que tú te vas a involucrar directamente con el área de evangelismo de una obra, pero que sí tú lo puedas hacer, ya sea en tu trabajo, sea en tu escuela, sea donde tú te muevas, sea con tu familia, porque incluso tenemos familiares que aún no conocen de Cristo. Tenemos familiares que no han oído o quizás han oído, no se les ha sido explicada el evangelio de Dios, el bendito evangelio de Dios, el evangelio que Dios trajo a nuestras vidas. Y cuando vemos que el área de la puerta del pescado tiene que ver con el evangelismo, tiene que ver con declarar las buenas nuevas, tiene que ver con hablar del evangelio del Señor, me llamaba la atención cuando leía este versículo. Me llamaba la atención que dice que edificaron esa puerta, pero que colocaron sus vigas y asentaron sus hojas, y dice que sus cerrojos y sus barras. Y cuando yo veo ahí que dice que asentaron sus cerrojos, eh, que me río porque hay un iPad conectado acá arriba a la pantalla y puedo ver lo que están viendo. No sé si lo quieren desconectar.
Bueno, disculpe la interrupción, pero es que salió una foto allí. Y el área, bueno, cuando dice allí cuando dice allí que pusieron sus cerrojos y sus barras, el cerrojo de una puerta y la barra era para que cerrar la puerta y que nadie pudiera entrar. Y cuando vemos que todos sabemos que el Señor Jesús, cuando vino a la tierra, hablando de las 70 semanas de Daniel, de las 70 semanas de Daniel, cuando Dios pone abre un lapso de tiempo después de la semana 69, y aún estamos esperando que entre la semana 70 de Daniel, y que tiene que ver con la tribulación o con el desarrollo de aquel personaje que habla la Biblia, el anticristo, y que va a gobernar en ese tiempo, y el trato va a ser más directo con Israel que con la gentilidad. Pero después de la semana 69 de Daniel, Dios abre un lapso de tiempo, un lapso que llamamos la dispensación de la gracia, y nosotros vivimos dentro de ese lapso de tiempo, dentro de esa puerta que se abrió, o ese tiempo que se abrió en Dios de la gracia, y la gracia manifestada en el Señor Jesús. Sabemos que no solo vino para traer salvación a los judíos, sino para traer salvación también a los gentiles. Pero dentro de lo que encierra todo eso, hay un misterio que la Biblia no declara dentro del Antiguo Testamento. La Biblia no declara un misterio, que es el misterio de la iglesia. De la salvación de los gentiles sí habla el Antiguo Testamento, pero el misterio de la iglesia fue algo que estuvo escondido, o por eso quiere decir un misterio, un secreto que no ha sido revelado, pero que vino a ser revelado ya cuando Cristo resucitó y empieza la iglesia. Cuando la iglesia empieza en Apocalipsis, el desarrollo o en Hechos, que empieza el desarrollo de la iglesia, cuando viene la promesa del Espíritu Santo. Cuando la iglesia empieza, podemos ver que la iglesia empieza en un milagro, porque fue un milagro, fue algo sobrenatural que vino a suceder en esa ocasión del Pentecostés, que cuando vino el Espíritu Santo hubo un estruendo, y esa llegada del Espíritu Santo en aquel aposento alto atrajo a multitudes, y vemos que la predicación de Pedro, su primera predicación después de ser bautizado con el Espíritu Santo, 3,000 personas se convirtieron y fueron bautizados. Entonces la iglesia empieza en un evento milagroso, y la iglesia va a ser sacada de la tierra en un evento milagroso, que es la transformación. Porque el ser transformado, lo que dijo el apóstol Pablo, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Un abrir y cerrar de ojos nosotros lo tenemos como el cerrar y el abrir de nuestro párpado, pero alguna gente que estudia más profundo, que entiende algunas cosas matemáticamente hablando, habla de cómo ese lapso, ese abrir y cerrar de ojos que habla la Biblia, es algo mucho más rápido de lo que toma que nosotros cerremos y abramos nuestro párpado. Pero eso es solo algo que, si a usted le interesa estudiar, lo puede estudiar. No por eso se va a salvar o se va a no ir en la transformación, sino que lo que quiero dar a entender es que la iglesia surge en un evento milagroso y sale de la tierra en un evento milagroso. Ahora, el evangelio que nosotros predicamos, el evangelio que Pablo dice, que Pablo anuncia, ¿cuál es el evangelio?
es un evangelio que llegará el día en que ese evangelio se habrá predicado a toda criatura y a toda nación. Llegará un momento donde ese evangelio se habrá predicado a toda criatura, que es lo que dice el Señor Jesús que hagamos. Y cuando eso suceda, dice la palabra, entonces vendrá el fin. Ahora, el evangelio, cuando nosotros vemos que habla de los cerrojos y habla de las barras que pusieron en esa puerta, nos damos cuenta que llegará el momento donde se cerrará ese lapso de tiempo que se abrió, o ese momento donde la gente podía entrar y ser salvos por medio de ese evangelio. Ahora, ¿cuándo va a suceder? Algunos piensan diferentes tiempos, pero podemos ver que aún dentro de la tribulación se va a predicar el evangelio. Aún dentro de lo que es el tiempo de la tribulación, se va a estar predicando el evangelio, y sabemos que no toda la iglesia, todo el cuerpo de Cristo se va a ir, sino que dentro del cuerpo de Cristo va a ser entresacada la novia para ser llevada antes de que empiece la semana 70 de Daniel. Ahora, cuando vemos en Marcos capítulo 16 y verso 15, Marcos capítulo 16, verso 15 dice: y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ahora, cuando vemos aquí que el Señor Jesús dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, es un mandato de Dios, es una ordenanza de Dios, que nosotros vayamos y prediquemos el evangelio a toda criatura, que nosotros vayamos y anunciemos el evangelio. Como le decía hace algunos momentos, no a todos se le da de la misma manera el hablar, el poder transmitir el evangelio, pero sí cada uno de nosotros debería de hacerlo. Incluso el apóstol Pablo lo hizo, compartió el evangelio, los apóstoles lo hicieron. El apóstol Pablo le dice a Timoteo: te recomiendo que hagas el trabajo o la obra de evangelista y que sufras penalidades, porque dentro de ese trabajo de el evangelista se sufre penalidades. Hay cosas que sufre el evangelista que quizás no todos sufren, pero eso es hablando ya directamente de un ministerio evangelístico. Y el siguiente domingo, si Dios nos permite, vamos a estar viendo de lo que es el ministerio evangelístico ya como un ministerio, y cuándo empezó a surgir de nuevo y cómo se debe de desarrollar el evangelista, cuál debe de ser las características de un evangelista. Pero hoy queremos ver lo que el Señor Jesús nos encomienda a cada uno de nosotros, que dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Y dice: mas el que no creyere será condenado. Ahora, mientras alguien está sobre la tierra, es una oportunidad para que esa persona que no ha creído en Cristo Jesús pueda creer en Cristo Jesús. Hemos oído testimonios de gente que se les predicaba y se les hablaba de Dios y se les hablaba de Dios, y pasó el tiempo que no querían atender a esa palabra, pero llegó un momento en su vida quizás crítico, porque normalmente el hombre y la mujer viene a Dios cuando se encuentra en un momento crítico. No es de esa manera con todos, pero con mucha gente sucede así. Pero algo sucede en el corazón de aquellos hombres o aquellas mujeres, y de repente abren su corazón y Dios toca su corazón y son salvos, entran dentro del evangelio, dentro de la salvación. Entonces nosotros debemos de tener en mente que la puerta, la restauración de la puerta de las ovejas o del pescado, va a llegar un momento donde ese tiempo se va a cerrar. Pero hoy en día ese tiempo está abierto. Hoy en día estamos viviendo el tiempo de la gracia. Hoy en día tenemos la oportunidad
de hablar a aquellos que no conocen a Cristo Jesús, de hablarles acerca del Salvador, de hablarles acerca de que que vino el Hijo de Dios y murió por los pecados de aquel que quiera recibirlo, porque no murió por el pecado de todos, porque dice la palabra que murió por el pecado de muchos. Entonces, cuando vemos que el encargo es para nosotros el ir y predicar la palabra. Ahora, como te digo, quizás tú no lo vas a hacer directamente con el área de evangelismo, pero que tú puedas hablar de Cristo, que tú puedas hablar y decirle a tu vecino, decirle a tu hijo, a tu hija, a tu papá, a tu mamá, hay un Dios que envió a su Hijo unigénito para morir por tus pecados, para morir para que tú y yo tengamos salvación de pecados. Vayamos a 1 Corintios capítulo 15 y verso 3. 1 Corintios capítulo 15 y verso 3. Dice, porque yo os entrego en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a la Escritura. Ahora, cuando el apóstol Pablo está hablando allí de que Cristo murió y que conforme a las Escrituras y que Él resucitó conforme a las Escrituras, Él está hablando de lo que es el evangelio que nosotros predicamos hoy en día. En el versículo 1 dice, ahora os hago saber, hermanos, el evangelio que os prediqué, el cual también recibisteis, en el cual también estáis firmes, por el cual también sois salvos, si retenéis la palabra que os prediqué, a no ser que hayas creído en vano. Y dice el verso 3, porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Este es por decir la esencia o lo que predicamos del evangelio. Claro, el evangelio encierra más cosas, pero esto es por decir lo esencial del evangelio, que Cristo murió conforme a las Escrituras y que fue sepultado y resucitó conforme a las Escrituras, porque eso habla las Escrituras, que Él iba a ser crucificado, que Él iba a ser sepultado, pero que no iba a quedar allí, su cuerpo no iba a corrupción, sino que iba a resucitar al tercer día, y así sucedió. Y ese es el evangelio que nosotros predicamos. Eso es lo que nosotros predicamos. Eso es lo que nosotros anunciamos, que Cristo murió en la cruz del Calvario y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a lo que estaba escrito. Ahora, cuando nosotros vemos que eso es el evangelio que Dios nos llama a predicar, eso es lo que Dios te llama a anunciar. Quizás tú no conoces mucho de la palabra, pero a lo que vas entrando dentro del evangelio, puedes ir llenándote más y llenándote más del evangelio, de tal manera que puedas enseñar a otros y predicarle a otros de más de lo que dice la palabra. Pero para empezar puedes hablar de esto, que Cristo murió conforme a las Escrituras, que fue sepultado y resucitó conforme a las Escrituras. Y cuando Él hace eso, obtiene la salvación para ti y para mí. Ahora, eso es lo que debe de ser restaurado en nuestras vidas, lo que debe de ser restaurado dentro de la iglesia. Y vayamos a Romanos capítulo 10 y verso 9 y 10, que es un versículo que se usa para evangelizar muchas veces. Dice el versículo 9, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres que en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos o de los muertos, serás salvo.
porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, cuando nosotros evangelizamos a alguien o le hablamos a alguien de Cristo, una de las cosas que tenemos que hablarle a esa persona es que crea en su corazón y que confiese con su boca. El creer en su corazón y el confesar con su boca lo lleva a la salvación. Porque eso es lo que habló Pablo, que el que cree con su corazón, que el que confesare con su boca que Jesús es el Señor y creyere en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos. Ahora, eso es lo que la gente debe de creer y de confesar, que Jesús es el Señor, y de que creer de que Dios lo levantó de entre los muertos, porque ahí es donde nuestra salvación empieza. Mateo capítulo 24 y verso 14. Mateo 24, verso 14 dice: y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Ahí está hablando el Señor Jesús en un tiempo que ya se ve que el anticristo está a punto de sentarse dentro del lugar santísimo del templo que va a ser reedificado. Usted lo puede ver dentro del capítulo 24 de Mateo. Pero allí el Señor Jesús lo que declara y dice: y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y vayamos nomás para terminar este pensamiento. Apocalipsis capítulo 14 y versos 6 al 7. Dice, ya hablando de cuando están ya en el tiempo del derramamiento de la ira de Dios sobre los moradores de la tierra, dice el versículo 6: y vi volar en medio del cielo a otro ángel que tenía un evangelio eterno para anunciarlo a los que moraban en la tierra. Ahora vemos que aquí ya no es el evangelio del reino que está predicando ese ángel, y no es un hombre que lo está predicando, sino que es un ángel que lo está predicando. Y dice: y vi volar en medio del cielo a otro ángel que tenía un evangelio eterno. Ahora aquí, ya dentro de lo que es la gran tribulación, va a haber una predicación de un evangelio, pero es un evangelio eterno, que ya habla de otras cosas que no tiene que ver precisamente con el evangelio que hoy en día nosotros predicamos. Cuando hablamos de que esa puerta se restauró y se le puso sus cerrojos y se restauraron sus barras, habla de que llegará un momento donde la humanidad habrá terminado ese lapso de tiempo donde la humanidad puede entrar a la salvación. Y ahora el trato ya va a ser otro trato con la humanidad, y sabemos lo que va a suceder, donde Dios va a venir ya a reinar en después de lo que termina la gran tribulación que habla Apocalipsis, donde el sol se va a oscurecer y todo eso que habla el Apocalipsis. Pero lo que quiero ver es que llegará el momento donde el evangelio va a cambiar, donde el evangelio ya no va a ser el mismo evangelio que se va a predicar, pero hoy en día nosotros predicamos el evangelio que tiene que ver con que Jesús murió conforme a las escrituras, fue crucificado y murió conforme a las escrituras, y que fue sepultado y resucitó conforme a las escrituras. Es el evangelio que nosotros somos llamados a predicar, y ese evangelio no solo es un evangelio que es solo predicado, sino que es un evangelio que cuando nosotros lo vemos, cómo lo predicaban y cómo lo anunciaban los apóstoles, era un evangelio que iba acompañado de señales y prodigios, que era un evangelio que había
que ellos hablaban la palabra, pero había una señal después de lo que ellos hablaban. El Señor confirmaba lo que ellos hablaban. Y eso es algo que debe de ser restaurado hoy en día en nuestras vidas. Es algo que hoy en día nosotros debemos de anhelar, de que no solo hablemos la palabra, pero que Dios respalde su palabra con prodigios y milagros. Porque Dios lo puede hacer, Dios lo hace, pero nosotros debemos de anhelar que eso sea restaurado en nuestras vidas. Ahora sí, entremos a lo que queremos hablar. Mateo capítulo 4 y verso 18. Mateo 4, 18 dice: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ahora ahí es donde el Señor llama a sus discípulos y les dice: venid en pos de mí, y yo os haré pescadores de hombres. Ahora tú y yo debemos de anhelar ser pescadores de hombres. Tú y yo debemos de anhelar ser personas que no solo se queda con lo que Dios nos dio, sino que sale de las cuatro paredes y anuncia el evangelio de Dios. Porque la iglesia no fue llamada a solo quedarse dentro de cuatro paredes, sino que fue llamada a predicar el evangelio a todo el mundo. La iglesia fue llamada a predicar el evangelio hasta los confines de la tierra. No fuimos llamados a encerrarnos dentro de cuatro paredes nada más, sino que aquí venimos a aprender de la palabra del Señor. Aquí venimos a adorar al Señor juntamente con nuestros hermanos. Pero dentro de la semana, dentro de nuestro desarrollo, ahí debemos de hablar del evangelio de Dios. Ahí debemos de hablar de lo que Dios hace, de lo que Dios hizo, de lo que Dios puede hacer. Debemos de predicar el evangelio y pedirle al Señor. Señor, los que tienen años en el evangelio, todos recordamos las décadas pasadas donde esa área del evangelismo era un apogeo, algo que la gente iba y le predicaba, hasta a los árboles le predicaba a la gente. Yo conozco un hombre que se ponía a predicarle a los zapatos, porque trabajaba en una fábrica de zapatos, y él anhelaba predicar y estaba en su primer amor y le predicaba los zapatos que estaban ahí. Les anunciaba. Son locuras, ¿verdad? Que se hacen a veces. Pero era algo que estaba ferviente en la iglesia. Era algo que la gente que entraba en el reino iba y quería compartir lo que Dios había hecho. Como le digo, había hombres que literalmente se ponían a predicarle a un árbol porque no había nadie en el parque. Ellos fueron a evangelizar y le iban a evangelizar a alguien. Y eso se daba. Claro, en ese tiempo pues no se sabía mucho y a veces en vez de evangelizar bien se golpeaba a la gente, a veces se condenaba ahí mismo a la gente, pero se fue aprendiendo. Pero fue algo que quizás fue menguando dentro de la iglesia de Cristo. Fue algo que quizás fue opacándose dentro de la iglesia de Cristo, pero es algo que puede ser restaurado en nuestras vidas. Es algo que puede ser restaurado en cada uno de nosotros. Como le digo, recuerdo en los años 90 de cómo aún la juventud iba y predicaba el evangelio en los parques. Aún los jóvenes estaban ahí involucrados anunciando el evangelio y quizás algunos iban, pero ahí estaban involucrados y oíamos que predicaban los hermanos y predicaban las hermanas y a veces no entendíamos todo lo que decían, pero ahí estábamos involucrados en aquello que se estaba haciendo y en un momento donde el evangelismo era algo que se desarrollaba de una manera hermosa dentro de la iglesia. Pero hoy en día nosotros vemos que quizás esa área ha cambiado o ha menguado y quizás ya no es de la misma manera, quizás ya no se va a hacer de la misma manera que se hacía en los 80s, en los 90s, porque los tiempos cambian, pero que
el área del evangelismo sea restaurado en nuestras vidas. Que el área del evangelismo sea restaurada en la iglesia, que no sea algo solamente de lo que hablamos y predicamos, sino que verdaderamente sea restaurado en nosotros. Que no solo sea un suspiro o un anhelo, sino que verdaderamente le digamos al Señor: Señor, restaura esto en mi vida, restaura esto en mi corazón. Y quizás eso va a tomar reconocer que ya no es algo ferviente en nuestros corazones. Ahora no estoy generalizando, no estoy diciendo que todos están en esa condición, pero sí podemos reconocer que algunos de nosotros estamos en esa condición donde el área del evangelismo no es algo fuerte dentro de la iglesia, y debe de ser algo fuerte dentro de la iglesia. Debemos de anhelar predicar el evangelio de Dios, de anhelar anunciar el evangelio de Dios. Y Dios le dice, el Señor Jesús le dice a sus discípulos, o a aquellos dos hombres, cuando los llama al discipulado, les dijo, venid en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres. El Señor lo que quiere hacer de nosotros es que nosotros seamos pescadores de hombres. Lucas capítulo 5 y verso 4 al 6. Lucas capítulo 5, verso 4 dice: cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerró gran cantidad de peces y su red se rompía. Ahora, cuando vemos que el Señor Jesús le dice a Pedro: boga mar adentro, Pedro le responde al Señor Jesús y le dice: toda la noche hemos pescado y hemos estado trabajando y no hemos pescado, no hemos pescado nada. Y le dice: pero en tu palabra echaré la red. Y eso es algo que nosotros debemos de entender, que cuando nosotros vamos a evangelizar, cuando nosotros vamos a hablar, lo debemos de hacer en la palabra del Señor. Lo debemos de hacer en el respaldo del Señor. Lo debemos de hacer conforme a lo que Dios nos está guiando. No solamente predicar por predicar, no solamente hablar por hablar, no solamente echar la red por echar la red, sino hacerlo porque Dios nos está guiando. Hacerlo porque Dios nos está impulsando, hacerlo porque Dios nos está llevando a hacerlo. Y cuando nosotros echemos la red bajo la guianza de Dios, en la palabra de Dios o en la autoridad de Dios, dice allí que cuando Pedro lo hizo, tomó una gran pesca. Hubo una gran pesca de tal manera que sus redes se rompían. Ahora, cuando Pedro dice: en tu palabra lo hago, quiere decir que Pedro lo estaba haciendo en la autoridad de Cristo Jesús. Y eso es algo que nosotros debemos de saber, que el evangelio no lo predicamos en nuestra autoridad, sino en la autoridad de aquel que es el autor del evangelio, del Señor Jesús, de Cristo Jesús. La autoridad de Él es que predicamos el evangelio. En su autoridad es que nosotros vamos a ir y anunciar la palabra de Dios. Y hemos oído testimonios de hombres que se han metido a lugares peligrosos. Yo no te estoy diciendo que vayas y te metas a un lugar peligroso, pero si Dios te guía, hazlo bajo la autoridad de Dios. Porque hemos oído de hombres que van a predicar el evangelio a lugares peligrosos y Dios los respalda, porque van bajo la autoridad de Dios. Ahora, claro, también oímos de hombres que entregan su vida propia por el evangelio, por anunciar el evangelio. Y eso se oye en los lugares donde el evangelio es perseguido, donde la iglesia es perseguida. Pero hay hombres que están dispuestos a echar la red, pero lo hacen bajo la autoridad de Dios.
lo hacen bajo la autoridad del Señor Jesucristo. Y cuando tú y yo vayamos a predicar, cuando tú le vayas a hablar a una persona, cuando yo le vaya a hablar a una persona del Evangelio, hazlo con la seguridad que vas en la autoridad de Jesús. Hazlo con la seguridad, con el respaldo del Rey de Dios. Hazlo con la seguridad que vas respaldado por el Señor mismo. Porque Pedro lo que dijo es: en tu palabra echaré la red. Porque tú lo dices, lo voy a hacer. Y así debemos de ser tú y yo. Así debemos de ser como iglesia de Cristo. Eso en nuestras vidas. Que nosotros hagamos las cosas no bajo nuestra autoridad, no por nuestra inteligencia, no por nuestras estrategias, sino bajo la autoridad de Cristo Jesús. Me recuerdo un día que fuimos a Guatemala a predicar el Evangelio y que en cierto lugar y el líder que iba con nosotros era un apóstol. El hermano, cuando estábamos en un lugar de Guatemala, vino un pensamiento a su vida y le empezó a dar ese pensamiento. Dijo: ¿en qué autoridad crees que vienes a Guatemala y a predicar el Evangelio? Y empezamos a orar y empezamos a... No, es Jesús. Porque cuando nosotros empezamos a Evangelio, téngalo por seguro que el reino de las tinieblas se va a oponer, pero por eso es que debemos de hacer, porque dice la Biblia que a él se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y el nombre nos habla acerca de la autoridad. La autoridad de Cristo es sobre toda autoridad. Y si tú y yo vamos bajo la guianza del Espíritu Santo y bajo la autoridad de Cristo Jesús, tenlo por seguro que Dios te va a respaldar. Tenlo por seguro que Dios te va a usar. Tenlo por seguro que Dios va a obrar en la vida de las personas con las cuales tú hables. Algo va a de esas personas. Lo que debemos de ver es lo que hizo Pedro. Pedro sí le dijo al Señor Jesús su pensamiento y era cierto lo que decía. Pedro le dijo: toda la noche hemos trabajado y no hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. A veces tenemos que reconocer que hemos trabajado y no hemos pescado, que hemos hecho y no hemos visto el resultado, porque a veces esa área del evangelismo, a veces así es. A veces uno predica y no ve el resultado. A veces uno evangeliza el resultado directamente, pero Dios empieza a hacer la obra. Dios empieza a hacer la obra. Yo me recuerdo cuando estaba en un grupo de evangelismo. El grupo de evangelismo se formaba de mi persona y de otro hermano. Ese era nuestro grupo de evangelismo en la iglesia. El hermano y yo a predicar, y predicábamos el Evangelio y predicábamos la palabra, y a veces nos insultaban y a veces nos cerraban las puertas, pero ahí predicando el Evangelio, y nadie en la iglesia que nuestro grupo estaba lleno el cupo. Nadie se quería agregar, y a veces poníamos a platicar, hermano, y decíamos: ¿qué estará pasando? Que no vemos que un resultado. Y me acuerdo que de repente se nos unió otro hermano y íbamos allí a predicar, y nosotros nos gozábamos allí predicando, porque el predicar el Evangelio es gozo, es alegría. Aunque tú lo hagas, quizás no viendo el apoyo de mucha gente, pero cuando lo haces, Dios te bendice, Dios te llena de alegría. Y me recuerdo con esto que predicábamos el Evangelio y decíamos, me recuerdo una vez que veníamos de un supermercado, de haber predicado el Evangelio, y íbamos al culto ese domingo, y decíamos: quiso aceptar a Cristo, ¿qué estará pasando? Y ahí estábamos hablando, y cuando llegamos a la iglesia, viene una persona caminando y nos dice: yo quiero ir de Cristo.
le habíamos, ni hasta estábamos un poco desconfiados de qué quería esa persona ahí. Y Dios, ni hablarle, nosotros le hablábamos a otros, pero Dios trajo a esta persona. Y vimos la obra de Dios en esta persona. Es un predicador ahora del Evangelio de Cristo. Pero cuando tú y yo hacemos la obra, estamos restaurando la puerta del evangelismo. Por seguro que cuando tú empiezas a hacerlo bajo la autoridad de Cristo, va a empezar a suceder algo. Pero el llamado no es solamente para los que ministran alabanza, no solamente es para los maestros, solamente es para los el llamado es tanto para los para los, es el llamado para los que sirven en el servicio, en la cocina, en los que sirven maestros, los que sirven del pueblo. Para cada uno de nosotros es llamado a predicar el evangelio. Para cada uno de nosotros es ir y hablar de las buenas nuevas del Señor. Es ir y anunciar ese evangelio que Pablo dijo que él recibió, que Cristo fue crucificado y murió conforme a las Escrituras, y conforme a las Escrituras fue sepultado. Porque eso es el evangelio que hoy predicamos. Pero debemos de hacerlo bajo la autoridad y el poder del Señor. Debemos de hacerlo bajo el respaldo de Dios. Cuando vemos que a veces uno sale y a veces no ve el respaldo de la gente, ¿verdad? Porque quiera o no, como que sí lo agüita uno de decir, bueno, pues fulano de tal no vino, fulano de tal debería estar aquí, y ¿por qué no vino el hermano fulano de tal? Y como que a veces uno se quiere desanimar. Acaban de salir los hermanos a predicar hace como 2 semanas y dijeron que había mucha gente en el parque, pero solo iban 3, creo. Solo iban 3 a hablar, pero eso debe de hablar, decir, Señor, yo voy a ir a predicar, yo voy a ir a hablar a tu evangelio, voy a ir a anunciar tus buenas nuevas, la obra que tú haces, voy a ir a hablar de lo que tú hiciste en la cruz del Calvario. Que eso sea algo ferviente en nuestra vida, que eso sea algo restaurado en nuestra vida, que eso esté restaurado en el momento donde los cerrojos se van a usar en esa puerta. Dice que pusieron sus hojas, pero pusieron sus cerrojos y pusieron las barras. Y a veces ofenderlo ni nada por el estilo, pero a veces como cristianos nos volvemos egoístas. A veces como hijos de Dios podemos ser un poco que decimos, pues yo voy a ver por mi vida y voy a ver porque yo esté siendo salvo, pero se nos olvida hablarle a otros y se nos olvida de que un día alguien vino y hizo esa obra a nosotros. Alguien vino y hay un testimonio de es un cantante dentro del evangelio. Y él habla de su testimonio, de cómo hubo un hombre que fue a predicar a su casa. Y ese hombre fue a predicarle a la mamá, y la mamá se estaba muriendo de cáncer. Y la mujer aceptó a Cristo y el milagro en su vida. Y por medio de esta persona que se dispuso a ir y predicar el evangelio a una casa, no estamos hablando de una casa dentro de una gran ciudad. Estamos hablando de casas en lugares remotos, de casas en lugares donde la gente quizás no quiere ir a hablar. Pero esta persona vivía en un lugar de México y aquel hombre fue a hablarle a aquella mujer y ella aceptó a Cristo, fue sanada. Y toda la familia entró a la salvación por lo que vieron. Toda la familia aceptó a Cristo. Cada uno de ellos son o pastores
o son directores de alabanza. Ahora vemos cómo Dios puede hacer la obra solamente por alguien que se disponga a ir a tocar una puerta. Si tú te dispones a ir a tocar una puerta, quizás tú no vas a ver todo el resultado. Quizás tú no vas a ver todo la obra completa, pero tenlo por seguro que cuando tú hablas la palabra de Dios bajo la autoridad de Cristo Jesús, puede hacer maravillas. Dios puede levantar de esas familias que tú vas y les hablas predicadores dentro de su evangelio. Puede levantar ministros dentro de su evangelio de ese vicio. Dios puede levantar a esa persona de ese vicio, restaurarlo y hacerlo un predicador de su evangelio y usarlo grandemente. Pero toma que alguien se disponga a ir y predicar. Toma que alguien se disponga a decir: Señor, yo estoy dispuesto a ir y anunciar tu evangelio. Me viene a la mente lo que dijo Isaías: heme aquí, Señor, envíame a mí, yo iré. Y nosotros debemos de ser de ese pensamiento. Heme aquí, Señor, envíame a mí. Muéstrame a quién hablarme, muéstrame a quién hablarle la palabra. Cuando nosotros despertemos, deberíamos decirle: Señor, ponme a alguien en este día para hablarle tu palabra. Ponme en una situación donde yo pueda hablar de tu evangelio. Quizás no le hable a personas, pero una persona va a ser salva. Y por esa persona, por esa alma, deberíamos de ir. Porque el Señor Jesús mismo nos habla en la parábola de las ovejas. Dice que deja las 99, las deja protegidas, pero va por una, va a rescatar a una. Y a veces alguien puede decir: pero ¿para qué tanto para una persona? ¿Para qué tanto trabajo? ¿Para qué ir a hacerlo por una persona? Esa alma puede traer a otras personas. Esa alma puede ser un alma clave dentro del evangelio de Dios. Y toma que tú y yo anhelemos tener restaurados nuestra vida del la puerta donde se echan las redes y podemos atraer una gran pesca. Quiero ir terminando y solo ver que el Señor Jesús le habla a Pedro y le dice: echa la red. Simón Pedro le dice: hemos pescado toda la noche, hemos trabajado y no hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y dice el verso 6: y habiéndolo hecho, encerró gran cantidad de peces y su red se rompía. Ahora, dentro de la área del evangelismo, está el pescador, el que va y el que va y pesca, pero está el trabajo de las redes. El trabajo de ver con retener aquella pesca, poder retener aquella pesca. Alguien puede pescar y echar la red, pero si la red está rota, se van a colar por ahí los pescados. Pero tú y yo debemos de ver que allí dice que las redes se rompían, las redes estaban rotas. Y cuando vemos que las redes que tiene que ver con retener aquellas almas que se les predica la palabra, debemos de ver que el área del evangelismo también tiene que ver con que haya un seguimiento en la persona, con que haya el hablarle, y no solo si alguien se convierte a Cristo, dejarlo allí, sino que irlo llevando hasta que crezca, hasta que ya pueda caminar la persona, hasta que ya por sí mismo pueda caminar en el evangelio. Eso debe ser también restaurado en la iglesia, que no solo estén los que van a evangelizar, sino que cuando vengan las almas, que tú y yo podemos estar listos para darle seguimiento a esas personas. Pero todo eso tiene que ver con el trabajo dentro de la obra de Dios, con muchas veces hacer a un lado nuestro pensamiento y hacer a un lado el acomodamiento que podemos tener y disponernos a predicar la palabra de Dios, disponernos a hacer la obra de Dios. Alguien pudiera decir:
Yo anhelo trabajar dentro de la obra de Dios. ¿Quieres trabajar en el Evangelio de Dios? Puedes predicar en las calles. Puedes predicar a tu vecino. Puedes predicarle a tu hijo. Puedes predicarle a tu hija. Asegúrate que estés predicando el Evangelio de Dios. Que esa área esté restaurada. Que esté viendo en nosotros. Y así serviremos dentro de Dios. Para el reino de Dios. Quizás tú dices, no, pues yo no sirvo con los sugieres, yo no sirvo con los, yo no estoy viviendo en este momento, pero en el reino de Dios. Puede ser útil en el reino de Dios. No estoy diciendo que no son útiles dentro del reino. Puedes ponerte a Dios en predicar el Evangelio, en anunciar las buenas nuevas, en anunciar el Evangelio que Cristo vino a traer a la tierra. Y quiero leer Romanos capítulo 15 y verso 20 y 21, y con eso voy a terminar. Romanos 15, 20 y 21 dice: y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán, y los que nunca han oído de él, entenderán. Ahora, ¿cómo debe de ser nuestra manera de trabajar, nuestra manera de evangelizar? Hoy en día, lamentablemente, hay quienes quieren ir a ser pescadores de hombres, pero quieren ir a pescar en otras iglesias. Hay quienes no quieren ir a predicar a la calle. Hay quienes van a otras iglesias y le dicen, bueno, hermano, vente para acá. Mejor congrégate conmigo. Mejor vente para acá, mira, acá está mejor la cosa. Pero eso no debe de ser nuestra intención. Yo no soy del pensamiento ni de la intención de ir a hablarle a otro que se congrega en otra congregación y querer traerlo a esta congregación. Incluso han habido quienes nos han visitado y me han dicho, hermano, yo asisto a tal congregación, pero tuve servicio y estoy aquí. Les digo, amén. Visítanos cuando Dios te lo ponga, pero allá está tu congregación. Allá es el lugar donde tú te congregas. No le empiezo a decir, no, pues hermano, mira que aquí la presencia de Dios, ¿qué haces allá? Vente para acá. No, eso no debe de ser nuestra manera de pescar. Nosotros debemos de ir a pescar como dijo el apóstol Pablo. Él dijo, de esta manera me esforcé en predicar el Evangelio, porque predicar el Evangelio es un esfuerzo. No es de, cuando ahí se me dé, pues que el Señor mándame las almas a la casa y ya, tráelos ya casi convertidos, ya tráelos casi ya que mejor ellos me digan, ya quiero aceptar a Cristo. No, sino que el evangelismo muchas veces requiere un esfuerzo. Porque dijo el apóstol Pablo, de esta manera el evangelio es de gente esforzada. El evangelio es de gente que se esfuerza. El evangelio de Dios, incluso Jesús dice que el reino de Dios es arrebatado por los que se esfuerzan. Otras palabras, otras versiones dicen por los valientes, por los violentos, dicen otras palabras, otras versiones, pero hay una versión que dice los que se esfuerzan, porque este evangelio es un evangelio de esfuerzo. Este evangelio es algo que yo tengo que esforzarme y es tratar. Porque hay quienes dicen, no, pues voy a tratar, hermano, ahí voy a tratar, si tengo chance voy a tratar de ir a predicar. Pero no se trata de tratar. No es de tratar, porque el que trata, le hace el intento y si no es aquel que ha tratado, sigue adelante. Sigue echándole ganas. Sigue predicando. Señor, hoy no lo hice. Como lo que hizo Pedro. Pedro dijo, esta noche hemos, mas en tu palabra hecho la red. Se esforzó Pedro. Ya había trabajado toda la noche. Ya se había desvelado allí. Pero Cristo, el Señor, y él dijo,
me voy a esforzar para echar la red una vez más. Y vio una gran pesca. Y este evangelio, como te digo, el área del evangelio es de ir a predicar. Quizás a veces no tienes ganas, a veces te levantaste, como dicen algunos, con el pie izquierdo, pero voy a la palabra, voy a ir a hablar, voy a ir a anunciar lo que Dios trajo a la tierra. Quizás hay alguien en este día que Dios va a tocar y hay adversidad, pero alguien que Dios va a tocar en este día. Y yo me voy a dar. De esta manera me esforcé en predicar el evangelio, no donde ya había sido predicado, sino no había sido el evangelio, a ir a anunciar la palabra. A veces toma esfuerzos, quizás más en esta ciudad donde se pone caliente el verano, ¿verdad? Y a veces salimos en las tardes y a predicar el evangelio, pero el Señor te da fuerza en medio de como tu trabajo. Hazlo en tu casa, hazlo donde tú te mueves. Quizás tú tienes donde trabajas con gente en el ambiente económico, gente importante. Quizás trabajas dentro de un ambiente de política, de abogados, o te con gente cosas grandes dentro de la tierra. Y cuando nosotros dentro quizás de la política o quizás dentro del gobierno, es un buen lugar para anunciar el evangelio. ¿Por qué? Porque si alguien dentro de esas áreas anuncia el evangelio y se empieza a convertir la gente que gobierna esta ciudad, van a hacer leyes que beneficien la iglesia. Van a aprobar leyes que beneficien el evangelio. Pero en cada lugar el evangelio. Quizás tú trabajas en un lugar donde no te mueves con gente quizás del gobierno, pero te mueves con gente que necesita de la palabra de Dios. Que enviaron a Isaías. Así que digamos, Señor, yo quiero ir a donde tú me envíes. Quizás va a ser con mi vecino, quizás va a ser con el compañero de trabajo, pero que yo predique tu palabra. Aquí hay gente que hemos visto que tiene esa área restaurada en su vida, y cómo ellos trabajan en sus trabajos, ya sea con sus amigos, y predican el evangelio. Pero dentro de los que vemos que esa área necesita ser restaurado, digámosle a Dios en este día: Señor, restaura eso en mi vida. ¿Por qué no te pones de pie y cierras tus ojos y le dices al Señor: Señor, heme aquí, quiero esforzarme, así como el apóstol Pablo se esforzó por predicar tu palabra, así como el apóstol Pablo dijo que él se esforzó por predicar el evangelio de esta manera, no buscando estar en lugares cómodos, en lugares fáciles, sino quizás buscando estar en lugares donde ni se había escuchado hablar de ti, ni se había mencionado tu nombre. Pero hoy, Señor, te pedimos, amado Dios, que tú nos uses. Aquí están nuestras manos, Señor. Aquí están nuestros labios, nuestra vida, para que tú nos uses dentro de tu reino, Dios eterno. Heme aquí, Señor. Si tú sientes decirle al Señor, no te voy a decir que te comprometas, pero si en ti Dios está haciendo algo, está llamando, inquietando tu... Dile: Señor, heme aquí. Heme aquí, Dios mío, envíame. Hazme un pescador de hombres, así hiciste a tus de hombres. Hazme un hombre o una mujer que hable tu palabra, que hable de tu evangelio, Señor. Hazme un hombre que pueda ir y evangelio. Sí, Señor, dile: heme aquí.
en tus manos, Señor.